Hola, hola. Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día has de llevarme, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. Quiero vivir allá donde siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. Muchas gracias, chicos, realmente muy elevador el mensaje de la letra, y todavía no, pero es muy prontito. Bueno, ya pasamos a la parte del mensaje, ¿sí? Así que le vamos a hacer, yo sé que estaban ansiosos y que no me quieren ver más, amigos, los chicos acá enfrente, y que quieren que Rochi cante hasta que nos vayamos. Pero bueno, llegó la hora del ansiado mensaje, así que antes de darle el lugar a Fer, que tiene el mensaje para hoy, ¿sí? Vamos a pasar una pequeña promo de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que va a ser introductivo, pero a partir de mañana ya van a ir viendo en el Facebook que vamos a ir publicando
pequeñas promos de lo que va a ser el tema de cada noche, ¿sí? Después las vamos a pasar por acá. Así que, chicos, en cuanto lo tengan, si podemos apagar un toque las luces y después sí, Fer, todo tuyo. Si la naturaleza es la universidad de Dios, ¿por qué de todas las sedes Él hubiera elegido el desierto para dar cátedra? Bueno, resulta que el desierto tiene varias características que lo hacen el mejor lugar para poder dar clase. En el desierto, las aulas no tienen ni interrupciones ni distracción, y muchos personajes de la Biblia eligieron estas sedes para poder aprender las lecciones que Dios tenía para ellos. Ahora, quizás en Buenos Aires 2016 el desierto te quede un poquito lejos. Es por eso que te estamos invitando a la Escuela del Desierto, la Semana de Oración JA en la Iglesia de Palermo. Vamos a empezar mañana, sábado, a las 11:30 y seguimos las noches de domingo a viernes a las 7:30 horas. No te olvides de traer tu plan de estudios, la Biblia. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, por fin llegué a la iglesia de Palermo. La verdad que ayer fue un día bastante complicado y quiero agradecer porque sé que hay muchos que han estado orando y muchas personas que han estado clamando por mi salud. Voy a contar brevemente porque me parece importante hacer algunas aclaraciones. Me desperté a las 4:15 más o menos de la mañana, el sábado, con un dolor bastante extraño, atípico, que nunca me había sucedido. Llamé por teléfono a un amigo, Gonzalo, que es médico, le di algunas referencias. Bueno, llegamos a la conclusión que lo que tenía era un cólico renal. Y entonces, y le digo, ¿qué tengo que hacer? No, dice, urgente a la guardia, al médico. Y era tanta la fe que yo tenía de venir a predicar en la noche, en el día de ayer, en la mañana de ayer, que me preparé la ropa, el traje y los zapatos, porque le pregunté, pero yo tengo que predicar en Palermo esta mañana. ¿Será que podré predicar? Y me dice, mira, depende del cuadro, ¿estás muy dolorido? Sí, estoy muy dolorido. Y yo lo veo complicado, pero bueno, vos fíjate. Así que me dejé el traje preparado, los zapatos, la camisa, todo allí. Bueno, mi amigo iba a venir a mi casa a buscarme para poder ir a la clínica, pero él iba a demorar un poquitito. Y como yo estaba tan dolorido, no lo esperé. Hice otra llamada telefónica, llamé allí a Ricardo, el director del instituto, y él me vino a buscar. De paso, agradezco públicamente, si es que está allí siguiendo la transmisión por internet, a él y a su esposa, desde muy temprano en la mañana acompañándome, hasta las 8:15, 8:30 que me dieron el alta. Allí nos comunicamos con el pastor Adrián, y bueno, él tuvo que reemplazarme, así que gracias Adrián, te agarré allí medio desprevenido, pero bueno, los pastores siempre tenemos no un as bajo la manga, sino un sermón dentro de la Biblia. Así que bueno, gracias porque gracias al Señor puedo estar aquí. Les pido que sigan orando, mañana tengo que ir al médico, tengo que ir a hacerme algunos chequeos para ver las razones de ese cólico renal. Antes de comenzar también quiero saludar, tengo algunos amigos de otros lugares que hemos hecho la promoción de esta semana de oración, así que quiero saludar a Santiago y a Débora, allí de la ciudad de Paraná, que están siguiendo la transmisión. Saludo para ellos también, a mi familia, la provincia de Córdoba, que están conectados allí en internet, y al pastor Carlos Belli, que tuvo una iniciativa bastante interesante. Nosotros mandamos videos, ¿sí?, orando por las personas, invitándolos a la semana de oración, y él grabó un video diciendo que estaba orando por esta semana de oración. Así que saludo también allí a mi compañero Carlos Vélez, que está en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, siguiendo la transmisión. Otra cosita, claro, también, el tema que yo iba a predicar ayer lo voy a predicar hoy. Así que perdón por el desorden, pero ya nos vamos a ir acomodando. Nos va a faltar un día para desarrollar toda la temática, así que hoy vamos a comenzar con la Escuela del Desierto. Ustedes van a ver allí en pantalla la imagen de un personaje, un señor llamado Mousa Azarid. Él es nacido alrededor del año 1975. Y digo alrededor de 1975 porque no se sabe muy bien cuándo nació él. No digamos que es un indocumentado, pero en el lugar donde nació
no podían precisar bien la fecha de su nacimiento. Él nació en un campamento nómada, tuareg, en el norte de Malí, y es el mayor de 13 hijos. ¿Sí? Moussa pertenece a este pueblo tuareg, ¿sí? Que es un pueblo nómade de unos 3 millones de habitantes más o menos, y que se extiende alrededor de todo el desierto del Sahara por 5 países. La palabra tuareg significa abandonados y son llamados los señores del desierto. Es interesante la vida de este personaje, Moussa, porque cuando él tenía 13 años estaba participando de una edición del Rally París-Dakar, cuando se corría allí en aquellas tierras. Ahora los tenemos aquí en nuestro país. Bueno, él observaba allí los autos pasar, había una periodista que estaba por allí cerca, y él ve que la periodista se empieza a retirar y de su mochila se le cae un libro. Entonces Moussa corre, levanta el libro allí del suelo y se lo devuelve a la periodista. La periodista le dice, ¿sabes qué? Te lo regalo. Y ese libro era El Principito, ¿sí? Famoso libro El Principito. La curiosidad o la particularidad era que él no sabía ni leer ni escribir, pero en ese momento se comprometió a aprender a leer y a escribir. Bueno, pasaron los años y no solamente aprendió a leer y escribir, sino que además se mudó a Francia y pudo obtener su título de administración allí en Francia. Cuando él termina su carrera en Francia, él decide volver a su comunidad allí con los tuareg y comienza a tener una iniciativa junto con su hermano Ibrahim. Y esta iniciativa era crear una escuela para los niños del desierto. Estando allí en Francia, cuando él ya cobra cierta fama, cierto prestigio, le hacen una entrevista, ¿sí? Y es muy interesante la entrevista. Yo los animo a que ustedes puedan buscar después allí el nombre de esta persona, van a encontrar la entrevista que a él le hacen. Yo destaco algunas preguntas que el periodista allí le hizo en aquella oportunidad. Una de las preguntas decía, ¿qué es lo peor que le parece de aquí, de Francia? Y él responde, tienen todo, pero no les basta. En Francia se pasan la vida quejándose. Se encadenan de por vida a un banco y hay ansias de poseer, hay frenesí, hay prisa. En el desierto no hay atascos, decía él. Y esta frase, en el desierto no hay atascos, es la frase que después le da título a uno de los libros que él escribe. Otra pregunta que le hicieron allí, en aquella oportunidad, ¿de verdad es tan silencioso el desierto? Y Moussa responde, si estás solo en aquel lugar silencioso, puedes oír los latidos de tu corazón. Y una de las frases tal vez más destacadas de esta entrevista que Moussa hace con aquel periodista es la siguiente. Aquí tienen relojes. Nosotros tenemos tiempo. Aquí en Francia ustedes tienen relojes, tal vez relojes carísimos, relojes hermosos. Nosotros tenemos tiempo. Moussa y su hermano Ibrahim han creado una escuela en el desierto. ¿Por qué? Para que los pequeños tuareg sean personas capaces de luchar por su pueblo desde sus campamentos y estén preparados para afrontar los grandes cambios que se avecinan. Moussa e Ibrahim, al vivir fuera de sus campamentos de Malí, se dan cuenta que la globalización, el calentamiento del planeta y los múltiples conflictos de África afectarán pronto las costumbres de su comunidad y que por lo tanto deben preparar a las nuevas generaciones para los cambios y esas largas sequías y esas guerras que se avecinan, y él termina diciendo, y que ponen el riesgo de que nuestra cultura pueda desaparecer. Moussa, junto con su hermano, decide crear la Escuela del Desierto con el propósito de que los niños se formen para la crisis que se avecina. Él sabe que ellos van a tener que enfrentar situaciones difíciles. Entonces dice, nosotros tenemos que formarlos hoy. Hoy estamos en paz, pero mañana no sabemos. Dios también tiene su escuela. Y curiosamente, tiene su escuela en el desierto.
Y Él también desea preparar a un pueblo para la crisis que se avecina. Nosotros, como los tuareg, también somos extranjeros, somos peregrinos, dice la Biblia. No tenemos nuestra patria, nuestra tierra aquí en este lugar. No tenemos que arraigarnos a este lugar. Tenemos que prepararnos para la tierra nueva. Toda persona que desee estar con Dios, más tarde o más temprano, debe pasar por la escuela del desierto. Y allí serán tiempos de quebrantamiento, serán tiempos de humillación y serán tiempos de profunda enseñanza. Esa es la propuesta para esta semana, la escuela del desierto. Que el Señor nos pueda llevar a esos desiertos para pulir de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos apartan de Él, para prepararnos a nosotros como su pueblo para poder llegar al reino de los cielos. Y así como Mousa, para que nuestra cultura, nuestra comunidad, no desaparezca. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo número 14. Oseas, capítulo 2, versículo número 14. Allí el profeta nos dice lo siguiente: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay otra versión de la Biblia que dice: pero voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si ustedes leen el contexto de este versículo, es un contexto donde Dios se ve muy enojado con su pueblo, porque Él encuentra que su pueblo había caído en apostasía. Él encuentra que su pueblo había ido detrás de los dioses paganos, había ido detrás de la idolatría. Y da la sensación, da la impresión como que Dios está por destruir a su pueblo. Parece como que Dios lo va a liquidar a su pueblo. Pero allí en medio de su enojo, en medio de su ira, en el versículo 14 hay un vuelco en el texto. Y ahí el Señor dice: yo tengo que seducir a mi pueblo, yo tengo que atraer a mi pueblo. Y una vez que yo pueda seducir a mi pueblo, lo voy a llevar al desierto. Y allí voy a hablar a su corazón. La primera lección que yo quiero destacar en esta noche es la siguiente: a la escuela del desierto solo vamos a llegar bajo seducción divina. ¿Cómo funciona en la vida cristiana? ¿O qué nos pasa a nosotros? Yo no sé si todos los que están aquí en esta noche o de repente los que están sintonizándonos por internet hemos conocido al Señor desde pequeñitos, o de cuna, como decimos normalmente, hemos nacido dentro de la iglesia. Pero en algún momento de nuestra vida, sea que hayamos entrado de pequeñitos o hayamos de repente llegado a la iglesia de más grande, hemos sido atraídos por el Señor. Tal vez llevábamos una vida desordenada y en un momento empezamos a estudiar la Biblia porque alguien se acercó y nos trajo el mensaje de su palabra. Y empezamos a estudiar. Y toda esa angustia, toda ese dolor o esa tristeza que teníamos, de a poquito se empieza a convertir en gozo. Y nos gusta la palabra de Dios. Y la Biblia lo llama eso el primer amor, ¿sí? En el libro de Apocalipsis. Y parece que cuando agarramos la Biblia, leemos y todo es nuevo para nosotros y tenemos avidez por conocer la palabra de Dios. Y venimos a la iglesia y empezamos a congregarnos. Y empezamos a relacionarnos con gente maravillosa, linda. Y de repente empezamos a escuchar verdades que no conocíamos y empezamos a creer que Cristo va a volver por segunda vez a esta tierra, va a volver por segunda vez a buscarnos. Y allí, cuando parece que nuestra vida espiritual va en ascenso, cuando parece que nuestra vida espiritual está llegando al máximo de su potencial, el Señor nos agarra y nos dice: hijo mío, ¡pum!, al desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto podemos llamarlo las pruebas, las dificultades, las luchas, las vicisitudes que tenemos que pasar en este mundo de pecado. El desierto de repente es que en el mejor momento de tu vida cristiana
llegás a tu casa y encontrás un telegrama de esa empresa a la cual serviste durante 10, 20, 30 años, donde te dice, ya no necesitamos más de tus servicios. Y te encontrás en una situación económica difícil, tenés que afrontar allí, sostener a tu familia y no tenés. Y llega el desierto. El desierto de repente es cuando vas al médico y el médico te dice, ¿sabes qué? Hay una mancha allí que me está preocupando, hay algo que no me cierra. Y te haces los estudios y de repente se te diagnostica una enfermedad difícil, puede ser un cáncer o cualquier otra enfermedad, y que te hace cambiar de repente los parámetros que vos llevabas en tu vida. El desierto es que de la noche a la mañana, de repente, recibís una llamada telefónica donde se te dice que un familiar tuyo ha tenido un problema, un accidente, y está grave, internado en el hospital. Desiertos que como hijos de Dios tenemos que atravesar. Y da la sensación como que Dios parece que no nos contó toda la verdad. Porque cuántas veces dijimos, Señor, yo decidí seguirte, pero a mí esto nunca me lo dijeron. Nunca me dijeron que por causa de ser fiel a ti y por guardar el sábado, de repente iba a tener que rechazar un trabajo o perder una materia en la universidad. Yo pensé que si te seguía a vos las cosas me iban a ir mejor, pero me doy cuenta que cada vez estoy con más complicaciones, con más dificultades. Y allí podemos empezar a tener de repente una crisis. Y es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos. Porque a la escuela del desierto, Dios envía a todos sus hijos. Pero como en cualquier escuela, no todos salen aprobados. Solo aquellos que aprenden a confiar en Dios son capaces de aprobar esas materias. Pensemos un poquito en nuestra iglesia. ¿Cuántas personas que en algún momento estuvieron sentados aquí en estas bancas, por algún motivo ya no se encuentran? Empezaron a sufrir pruebas, empezaron a tener dificultades, empezaron a tener situaciones difíciles en su vida y de repente desistieron de seguir al Señor. Si fuera por nosotros, déjenme decirles que evitaríamos el desierto. Porque el placer por encima del dolor es nuestra configuración de fábrica. Porque el desierto no es un lugar popular. Nadie se va a veranear al desierto y pone allí su reposera y lleva algo fresquito para tomar. Nadie se saca una selfie en el desierto. Ay, mirá qué lindo, ¿no? Todo árido. ¿Dónde nos sacamos la selfie? El mar de fondo, las montañas verdes. No queremos pasar por el desierto, porque el desierto muchas veces conlleva dolor, conlleva soledad, angustia. A veces no hay alimento, no hay agua. El desierto es la sensación donde Dios nos ha abandonado. El desierto es el trato silencioso de Dios. Uno de los personajes tal vez que pasaron por estas situaciones difíciles fue Pedro. Y el apóstol Pedro, después de haber pasado por muchas situaciones complejas en su vida, haber negado al Señor, haber llorado amargamente, él nos da dos versículos que son claves aquí en esta temática que estamos tratando. Él dice, 1 de Pedro 4:12, dice en la Nueva Versión Internacional lo siguiente, 1 de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pedro te dice, ¿estás pasando por una prueba? No te sorprendas. No te sorprendas, porque si estás pasando por una prueba es porque has sido bienvenido a la escuela del desierto. Cuando vos soportes esa prueba, te vas a dar cuenta que sos participante de la naturaleza de Cristo. Alégrate.
Y en 1 de Pedro 1:7, él dice, por la fe de ustedes, que es como el oro, sin embargo su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Cristo aparezca. Mis queridos hermanos, nuestra fe debe ser probada. Y el apóstol Pedro, cuando estaba allí con sus redes y con su barca y con sus peces allí, aparentemente tenía una vida tranquila, pescaba todos los días, vendía su pescado, tenía los recursos, pero el Señor le dijo, Pedro, yo tengo un plan para tu vida, deja las redes, yo te voy a hacer pescador de hombre. Y el llamado parece maravilloso, ¿no? Y Pedro deja todo, y dice, el Señor Jesús me está llamando. Pero en un momento determinado, la Biblia dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, nosotros lo dejamos todo, ¿qué vamos a tener? Todo hemos dejado. Y el Señor Jesús, entendiendo esa pregunta, le dice a Pedro, Pedro querido, 100 veces tanto y la vida eterna. Y cuando Jesús dijo 100 veces tanto aquí, Él no estaba haciendo referencia a cosas materiales. No le dijo Jesús a Pedro, vas a tener una casa frente al mar, quédate tranquilo, ya te vas a jubilar como apóstol. Vas a tener autos 0 kilómetros allí en tu cochera, tranquilo. Vas a tener una jubilación de privilegio. Es más, no vas a tener que salir a pescar más. Los peces te van a venir solo adentro de la barca. No le dijo eso. En otras palabras, lo que le dijo a Pedro y a los otros discípulos fue lo siguiente. En medio de la prueba, en medio de la lucha, vos vas a tener paz. 100 veces tanto. Eso que el dinero no puede comprar, vos lo vas a tener aquí en esta tierra. Pero por sobre todas las cosas, vas a tener la vida eterna. Porque lo que Pedro no sabía es que por servir a su maestro, que lo hizo con gozo, con alegría, con mucha actitud, pese a sus errores, es un trabajo destacadísimo el de Pedro, gracias al Espíritu Santo trabajando en su vida, a él lo crucificaron cabeza abajo. Y eso no se lo dijeron de entrada. Y a Pablo tampoco le dijeron que lo iban a decapitar allí. Pero cuando Pablo estaba allí encarcelado, él decía, estas son las prisiones, estas son las cadenas de Cristo. Y en un momento determinado dijo, ya está, muchachos, yo ya peleé la buena batalla, ya acabé la carrera, me está guardada la corona. Y si ustedes van a la Galería de la Fe, van a encontrar que Pablo dice, muchos, allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, muchos no alcanzaron el galardón. No lo llegaron a tener. Aquí en la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, todos queremos contar la historia maravillosa. ¿A quién no le gustaría aparecer en la Biblia como un Pedro, o como un Pablo, o como un Esteban? Pero déjenme decirles que la historia maravillosa siempre viene después del desierto. Siempre viene después del desierto. Ahora, el Señor necesita entrenarnos. El Señor necesita entrenarnos. Esa es la realidad. Y ese entrenamiento no es ni más ni menos que en el desierto. Yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía yo allí en mis reflexiones personales, ¿qué pensaríamos nosotros si el ejército argentino se entrenara en un hotel 5 estrellas, ¿no? Imagínense, ¿no? Está el ejército argentino. Bueno, muchachos, hoy tenemos pileta, hidromasaje y spa. Y a la tarde, fulbito, padre para los que quieran y un trotecito alrededor de la cancha y listo. Es el entrenamiento, ¿no? Imagínense lo que sería ese ejército. No. El ejército, ¿dónde se entrena? Allí, en los lugares difíciles. Y van corriendo y se arrastran y corren. Y parece que no dan más, ¿sí? Como el pastor Adrián ahí cuando corre alrededor de la Plaza de la Paz allí. Entrenando todas las mañanas porque lo he visto varias veces. Allí, ¿no?
esforzándose, disciplina, entrenamiento. ¿Qué pensaríamos de repente si un profesor nunca rindió un examen? ¿Qué autoridad tendría para hablar un profesor si nunca rindió un examen? ¿O qué pensaríamos de repente de un boxeador que su entrenamiento radicara en guerra de almohadas? Se sube al ring y empieza así, tan guerra de almohadas, ¿no? Muy difícil que salga una persona fornida allí, ¿no? Independientemente de que nos guste el boxeo o no, ¿no? Pero estamos allí pensando en alguien que está entrenándose para algo grande. Ahora, allí el libro de Oseas dice que una vez que el Señor nos lleva al desierto y que pasamos por esa prueba, Él habla a nuestro corazón. Él habla a nuestro corazón. Y Moussa, dentro de su entrevista que él le hizo allí al periodista, él decía que en el desierto es el mejor lugar donde nos encontramos a nosotros mismos. Escuchamos la voz o el latido de nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas nos escuchamos a nosotros mismos. Oseas 2:15, por ejemplo, dice, le devolveré sus viñedos después del desierto, por supuesto. Convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Oseas 2:18 dice, aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espada y guerras para que todos duerman seguros. Después del desierto viene seguridad. Después del desierto viene la esperanza. Después del desierto viene la paz y la sensación de que Dios está guiando tu vida. Aunque en el desierto sintamos el silencio de Dios. La mayoría de los grandes hombres de Dios pasaron por el desierto. La mayoría. Y este desierto tiene materias diferentes, ¿sí? Y son esas materias que vamos a ir viendo esta semana. Yo voy a mencionar algunos aquí de los que vamos a tratar esta semana. No vamos a ahondar demasiado porque se me acaban los temas, sino tenemos que guardar para el resto de los días. Pero, por ejemplo, Moisés en el desierto asumió una materia muy difícil y Moisés pasó por el desierto del quebranto. Había aprendido un montón de cosas allí en Egipto, ¿sí? 40 años en Egipto, pero Dios le dijo al desierto. Y tuvo que desaprender y quebrantar nuevamente la vida de Moisés y volver a enseñarle un montón de cosas para que él se convirtiera en el gran líder que todos conocemos, el desierto del quebranto. ¿Será que el Señor tiene que quebrantar algunas cosas en nuestra vida? ¿Tiene que deshacer y volver a hacer? Tenemos a David también, otro de los personajes que vamos a estudiar esta semana. Y David tuvo que pasar por el desierto de la espera. Y no nos gusta esperar, esa es la realidad, no nos gusta esperar. Había sido ungido rey, pero tuvo que esperar un buen tiempo antes de que pudiera asumir allí el trono, el desierto de la espera. David en el desierto desarrolló paciencia. Después lo tenemos a Elías y el desierto de la soledad y de la dependencia. Dios lo llama a Elías y le dice, anda ante Acab y denuncia sus pecados y decirle que es un pecador, que es un apóstata. Y Elías va, pero después dijo, Señor, me tengo que ir porque Acab me va a matar. Y se fue al desierto. Y allí en el arroyo de Querit, dice el libro de Primera de Reyes, venía todos los días, de mañana y de tarde, el delivery celestial. Porque a la mañana o al mediodía venía allí los cuervos que traían el alimento para Elías y a la tarde también. Y Dios no le dejó faltar alimento. Pero él tenía que depender pura y exclusivamente de Dios, el desierto de la dependencia. Otro personaje que para mí es uno de los más destacados, Juan el Bautista y el desierto de la abnegación. ¿Saben que la vida de Juan es maravillosa? Por algo se lo llama el profeta más grande que tiene la Biblia. Prepara el camino de nuestro Señor Jesucristo, pero de repente pasa a un segundo plano. Juan 1:29 dice que él dijo, acá está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y lo bautizó. Y después no tuvo más contacto con Jesús. Y no solamente no tuvo más contacto con Jesús, lo mandaron a la cárcel. Y Jesús nunca lo fue a visitar, porque peligraba el ministerio de Cristo si Jesús iba a visitar a Juan a la cárcel. Y estando Juan en la cárcel, agarró a sus discípulos y les dijo, che, vayan a preguntar a Jesús si es este el Mesías que vamos a esperar o va a venir otro. Juan el Bautista dudó. Y nosotros también, en ese desierto que el Señor nos hace pasar, también podemos dudar. Pero allí es cuando tenemos que buscar al Señor para que Él nos envíe respuestas. Y es muy interesante la respuesta que le da Jesús. Porque Jesús le dice, díganle a Juan que los paralíticos andan. Díganle a Juan que los ciegos ven. Díganle a Juan que los sordos oyen y a los pobres se les predica el Evangelio. No le dijo, díganle a Juan, sí, yo soy el Cristo, ¿dónde te tengo que firmar? No, díganle lo que yo estoy haciendo. Y Juan, allí en la cárcel, descansó finalmente con la paz del Señor. Y hay una cita del Espíritu de Profecía, que seguramente va a ser proyectada allí, el deseo de todas las gentes. Juan dice lo siguiente, ¿no? El deseo de toda la gente en el capítulo 10. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Tremenda cita. Se mantenía firme en sus convicciones, en sus principios, en sus ideales, porque había estado allí en la escuela del desierto, arrodillado delante de nuestro Señor. El pueblo de Israel también pasó por esta escuela, y es el desierto de la purificación. Y allí es un claro ejemplo de que muchos alumnos no aprobaron esta materia, porque tuvieron que pasar 40 años y hasta que no muriera el último, no entraron a la tierra prometida. Muchos alumnos reprobaron el desierto que ellos tuvieron que pasar. Y otro desierto, y tal vez uno de los más importantes, es el desierto de la tentación. ¿Por qué uno de los más importantes? ¿Porque Jesús venció la tentación? No. ¿Es importante por eso? Sí, por supuesto. Pero para mí es uno de los más importantes porque Cristo tiene la autoridad de enviarnos al desierto porque Él mismo pasó por él. Él mismo pasó por él. Él no es de esos líderes que dicen, sí, muchachos, vayan ustedes a pelear, yo tranquilo acá. No, Él vino, se hizo hombre, padeció, sufrió, pasó por el desierto y salió vencedor. Entonces, si mi Señor lo hizo, ¿por qué yo no habría de hacerlo? Cuando decidí estudiar teología, hacía poco que me había bautizado, me bauticé a los 15 años. A los 17 años terminé la escuela, el colegio secundario, y ya para esa época ya había tomado la decisión de ser un pastor. Me acuerdo, seguramente mi papá está viendo allí la transmisión por internet, que le dije a él una tarde, yo no sé si él se acordará, pero yo sí me acuerdo, le dije a él una tarde lo siguiente, viejo, quiero ir a estudiar teología. Bueno, él me abrazó y me dijo, hijo, vos sabés que nosotros no te podemos ayudar. Y yo lo sabía muy bien, porque veníamos de una familia de escasos recursos, gente trabajadora, mi padre, mi mamá, entonces era muy difícil mantener un hijo en la universidad. Entonces le dije yo, no te hagas problemas, o sea, algo va a suceder, ¿no? Algo va a salir. Bueno, llegó una campaña de colportaje allí a la ciudad de San Francisco, ciudad donde soy oriundo,
y me uní a la campaña de colportaje. Me empezó a ir bien, ¿sí? Pasaron algunas semanas de trabajo y el deseo, ¿no? El sueño de ser un pastor cada vez empezaba a tomar más forma. Hasta que, como yo soy muy amante y amigo de los hospitales y sanatorios, y ya van a saber, les voy a contar algunas anécdotas esta semana, ¿no? Pero caí internado, ¿sí? En el medio de la campaña, ¿no? Por eso les digo, soy amante de los sanatorios y de caí internado. Bueno, mi problema era un problema neumotórax espontáneo, se me generaban. ¿Hay algún médico aquí? Hay alguno. Bueno, acá tenemos. Bueno, voy a tratar de ser lo más catedrático posible para hablar. No, mentira, no. Corregime si me equivoco. Neumotórax espontáneo. Aire que sale del pulmón, hablando en lo criollo, que sale del pulmón y queda dentro del tórax, ¿sí? Y el pulmón se desinfla. ¿Estamos bien, Doc? Bien, buenísimo. Entonces, cuando uno quiere respirar, ese aire hace presión, ¿sí? En el tórax y no tiene salida, lógicamente, ¿no? Así que, bueno, hay un proceso natural que el pulmón empieza a expandirse nuevamente y uno vuelve a su estado normal. Es por un problema congénito. Así que yo sentía como un ronroneo, ¿no? En el pecho, en la espalda, me movía así para todos lados y aparte se siente dolor. Bueno, en esa oportunidad me punzaron, me sacan allí el aire, estuve algunos días internados. Terminé la campaña medio así a los ponchazos y agarré las cobranzas y me fui a la universidad. Lógicamente terminé el año con deuda. Así que cada tanto nos llamaban allí para dar explicaciones de cómo íbamos a pagar la cuenta. Entonces le dije, bueno, no se preocupe, yo voy a colportar y yo voy a pagar lo que debo. Bueno, llega el verano, estamos hablando del verano 2000-2001, ¿sí? No saquen cuentas con la edad, hace un tiempito ya que terminé la facultad. 2000-2001 me voy a colportar a Ushuaia, bien lejos allí. Bueno, 3 semanas trabajando y cuando arrancaba la 4ª semana de trabajo, otra vez internado. Mismo problema, 7 días internado. Salgo de alta, allí en aquella oportunidad no me hicieron ninguna intervención, nada, se expandió solo el pulmón, problema neumotórax, y el médico me dice, vos no podés seguir trabajando, caminando todo el día, cargando peso, te tenés que ir y operarte porque vas a tener problemas siempre. No podía salir por aire porque era riesgoso el avión, la presión, así que tuve que salir por tierra, desde Ushuaia hasta Córdoba, 3 días viajando, tremendo. Un amigo, Paulo, que estaba colportando allí conmigo, me acompañó. Bueno, llegué a San Francisco, decía en mi corazón, esto no me va a vencer, me voy a operar, así que me operé. En el mes de abril del 2001. Me hicieron una cirugía convencional, tengo 20 puntos en mi espalda, ¿sí? Estuve 7 días allí internado en terapia intensiva. Yo digo que estuve en terapia como para ponerle dramatismo, pero no estaba grave en realidad. Estaba bien, digamos, pero necesitaba cuidados intensivos, ¿no? Pero estuve allí 7 días, ahí, una postura bastante extraña, porque estaba acostado en esta posición, tenía un drenaje que entraba por acá, llegaba hasta acá arriba, estaba en esta posición, 7 días así, así que imagínense, no me podía mover para ningún lado. Bueno, termino allí mi internación, me recupero y a mitad de año me voy a colportar de vuelta. Digo, vamos para adelante, decía yo, tengo que llegar allí a mis objetivos, ¿no? Y me fui de vuelta para el sur argentino, Comodoro Rivadavia. Estamos hablando ya de mes de junio del año 2001. Bueno, empiezo a colportar, no nos fue muy bien, fue una de las peores campañas en las cuales participé, mucho frío, nevó, tremendo. Había juntado muy poco dinero, pero tenía un amigo que estaba en Estados Unidos y me dice, venite para Estados Unidos, vamos a trabajar aquí un tiempo, él también estudiante de teología, y nos volvemos juntos para seguir nuestra carrera. El pastor Adrián lo conoce, Germán Martínez, ¿sí? Estaba allí en Estados Unidos. Pero me dice, no te vengas ahora en esta época. Estamos hablando de septiembre de 2001. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? La caída de las Torres Gemelas. Así que imagínense, no te vengas ahora, está muy convulsionado todo acá, dice, está todo muy sostenido por hilos, dice, la frontera está muy estricta, dice, no vengas ahora, deja pasar un tiempo. Así que digo, bueno, dejo pasar un tiempo y saco boleto para 27 de febrero del año 2002. Ya
el año 2002 tampoco iba a estudiar. No había estudiado el 2001, el 2002 tampoco iba a estudiar. Bueno, con tanta fortuna que el 20 de febrero, yo tenía vuelo para el 27, el 20 de febrero cierran la frontera para todos los argentinos. Ya no se podía entrar libremente, había que pasar por aquí cerquita la embajada, tramitar una visa, colas tremendas, no le daban visa absolutamente a nadie. Bueno, ahí entonces empecé a replantearme, ¿no? Y a decir, tal vez el Señor no quiere que sea pastor. Empecé a trabajar de lo que surgía, pintor, vendía cursos de computación en la calle, hacía de cadete, ¿sí? Con la abuela de un amigo que estaba allí y no podía salir a hacer las compras, varias cosas. ¿Se acuerdan la época de los patacones? Allá en Córdoba teníamos el Lecor, ¿sí? Lecor, Lecó, Patacón, Federal, bueno, en esa época, ¿no? Yo apilaba eso, ¿no? Porque las chauchas que iba juntando allí, bueno, obviamente no me alcanzaba para volver a la universidad. Y un día allí ya cansado de esa vida, 2 años renegando y luchando, estaba solo en la casa de mi abuela. Y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, si vos querés que yo sea un pastor, algo tiene que suceder. Yo necesito que te manifiestes. Y entre lágrimas allí, orando al Señor, les voy a ser honesto, ¿no? Yo esperaba que alguien depositara dinero a mi cuenta, ¿no? Que era un bolso de dinero del cielo. Eso es lo que yo esperaba. Pero no fue así, no fue así. Pasó una semana y recibí un mail de un amigo, Adrián, que estaba llevando un grupo de colportores al norte de Chile, justamente al desierto de Atacama. El desierto de Atacama, a un pueblo que ya no existe, que estaba cerquita de Calama, la ciudad ciudad de Chuquicamata, un campamento minero que ya actualmente no existe, ha sido trasladado, todas las personas que vivían allí fueron trasladadas a Calama. Y yo decía, Señor, yo no quiero saber más nada con el colportaje. Pero bueno, lo tomo como una respuesta tuya. Y me fui, y lo que yo no logré en 2 años, de andar renegando y luchando y pasando por hospitales y por haciendo trámites de estudios del pulmón y demás, tenía un montón de radiografías, de tomografías computadas, todo ese tiempo perdido, parece. Lo que yo no logré en todo ese tiempo, el Señor me lo dio en 3 meses. En 3 meses yo pude volver a la universidad, pude pagar allí mi deuda y pude sacar el dinero para poder continuar con mis estudios. Ahora, lo que yo aprendí en esos 2 años, ninguna hora de teología me lo enseñó. Lo que se aprende en el desierto no te lo enseña el solo hecho de venir a la iglesia o de estudiar de repente la escuela sabática. Y no digo que eso sea malo, ¿no? Por favor, no me malinterpreten. Tenemos que venir a la iglesia y estudiar la escuela sabática. Pero pasando por el desierto, vos aprendés cosas que en ningún otro lugar vas a aprender. Y si yo miro para atrás hoy y de repente miro mi cicatriz allí en la espalda, no es que ando todo el día mirándola, no, tampoco. Pero yo miro esa cicatriz y yo puedo ver cómo Dios fue dirigiendo mi vida. Entonces, a veces nosotros pedimos bendiciones al Señor. Señor, dame bendiciones, dame bendiciones. Y yo creo que tenemos que dejar de pedir de bendiciones para empezar a pedir desiertos. Si no pasamos por el desierto, no vamos a ver a Dios, definidamente. Yo no sé la realidad que estás viviendo, a los que están también allí por internet escuchando. No sé cuál es la realidad, el desierto que estás pasando ahora o que pasaste, o de repente que podés llegar a pasar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios jamás te va a abandonar, jamás. Y después vos podés contar tu historia maravillosa,
y nadie te la va a poder refutar, porque es tu historia. ¿Quién te va a poder venir a decir algo si es lo que vos viviste con el Señor? Nadie. Y esa historia es necesario que sea escrita. Y la vas a escribir vos en el desierto con el Señor. Por eso yo los animo a que durante toda esta semana oremos al Señor para que en esta escuela a la cual Él nos ha llamado podamos ser alumnos fieles, podamos ser alumnos dispuestos a avanzar pese a las dificultades, porque después del desierto viene la bendición. Y los desafío también, chicos, a que inviten a sus amigos para que vengan esta semana, para que puedan compartir también este mensaje. Y los que nos están también sintonizando allí por internet, los invitamos también para que pasen el link, para que podamos estudiar juntos la vida de estos personajes que han pasado por el desierto. Mañana vamos a estudiar acerca de Moisés y el desierto del quebranto. Por eso quisiera que antes de terminar con esta meditación podamos tener una palabra de oración. Querido Señor, queremos darte gracias por estar y ser parte, Señor, de esta escuela, en donde tú eres el director, en donde tú decides las materias que necesitamos rendir, y en donde tú, Señor, vas puliendo nuestro carácter, vas puliendo nuestra vida, a fin de que seamos personas conforme a tu corazón. Los grandes hombres de la Biblia pasaron por este desierto y salieron triunfantes. Nosotros, Señor, también queremos pasar por este desierto aferrados de tu mano y ser triunfantes. Permite, Señor, que durante toda esta semana, cuando todas las voces callan, cuando nos encontramos allí en silencio, delante de tu presencia, podamos encontrarnos con nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas, podamos encontrarnos contigo. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Fer. No te vayas, vení. No te vamos a robar unos minutos más. Necesitamos que nos hagas la venta para mañana, así, en poquitas palabras. Si yo mañana estoy pensando en faltar, que tengo clase, de paso, podría... Solamente esa es la única excusa. Pero si mañana tengo pensado faltar, ¿por qué me dirías vos que no me puedo perder la fecha de mañana? Bueno, sin duda que, como dije, no vamos a hablar acerca de Moisés, vamos a hablar acerca del quebranto, vamos a hablar acerca de aquellas cosas que el Señor quiere pulir y que tal vez en nosotros hay un líder escondido que Dios necesita sacarnos de ese lugar donde estamos metidos, tal vez un lugar de problemas, de tentación, y hacer de nosotros grandes predicadores de su palabra y grandes líderes aquí dentro de la iglesia. Por eso los invitamos para que puedan acompañarnos mañana. Y sin duda, bueno, Moisés es un referente de liderazgo, pero también nosotros podemos llegar a hacerlo con la ayuda del Señor. No sé, Rodri, yo vengo mañana. Perfecto. Si me lo dicen así, esta promo... Ya está. Bueno, yo mañana me iba a venir y voy a venir. Ahí está, muy bien. Bueno, está. tenemos un hábito hace algunas fechas, que es que para promocionar e invitar a otros a que participen, nos sacamos una selfie. No estoy orgullosa de esto, pero funciona. Así que vos tenés un iPhone, ¿es el 7 o el 6? No importa. Me parece que te quedaste un poquito... No, el 7 salió, voy a promocionarlo, salió la semana pasada. Sí, con los cepillos de dientes que te pones en los oídos. Así que amúchense todos, vengan los que están más en los costados, vamos a salir todos en la foto y vamos a invitar, cada uno de los que se hizo presente acá tiene la obligación de por lo menos mañana traer a una persona, ¿sí?, para que forme parte de esta escuela, ¿sí? Así que nos amuchamos yo, pero ¿cómo hago? Porque yo tengo sala de brazo largo, no lo tengo yo. Ahí va, muy bien. Salimos todos, los de arriba también, más o menos. Ahí está, muy bien, ahí vamos. Una más. Ahí va, muy bien. Bueno, chicos,
Los invitamos mañana, 19:30 horas, no se lo pierdan y un buen viaje a casita.